periódicos en el estado de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Les tenemos un cordial saludo en esta transmisión en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. El próximo 2 de abril se celebra, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por ello que el Grupo Editorial Olmeca tiene el honor de darle la bienvenida al doctor Nahum Sánchez Viveros. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana Campus Jalapa, quien se desempeña como psicoterapeuta. Asimismo, agradecemos la presencia de María de Jesús Almeida Rasgado. Ella es presidenta de la Asociación Civil Autismo Sin Límites, y de la señora Alejandra Guzmán Vázquez, ambas madres de familia y con hijos con autismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues definitivamente el 2 de abril se conmemora una fecha muy, muy importante, y Grupo Editorial Olmeca no quería dejar desapercibida este día, sobre todo porque actualmente hay más casos con autismo y ya hay más descubrimientos acerca de, ¿cómo lo podríamos llamar, doctor? ¿Condición? Condición es el término más aceptado. Bueno, ahorita podríamos platicar sobre eso también. Ok. Bueno, vamos a iniciar con lo más real y con el primer testimonio de una mamá, en particular Alejandra. Buenas tardes, bienvenida. Quisiera que nos explicaras desde lo que te pasó a ti con tu hija, ¿cómo te diste cuenta de que tu hija tenía una condición diferente? Hola, buenas tardes. Bueno, en primera instancia, pues yo tengo una hija actualmente diagnosticada con síndrome de Asperger. Yo a qué edad me empecé a dar cuenta, pues a la edad de 1 año aproximadamente. Mi hija pues tenía un desarrollo normal, que es lo que pues normal, entre que yo veía que las cosas iban normales, no sé, psicomotricidad buena, se movía muy bien, ella se trasladaba de un lugar a otro sin ningún problema, pues una niña normal, vaya. Pero empezó a tener un poquito más de lenguaje aproximadamente al año. Exactamente al año, 2 meses, ella te decía guagua, como si ya fuera a decir guau, ¿no? Entonces, ella empezó con este pequeño lenguaje que pudiésemos decir como una especie de lenguaje de jerga. Entonces pasaron los meses y de repente sí decía otra palabrita, agua o mamá, y ya decía papá, y esto pues la verdad me llamaba mucho la atención. Pasaron aproximadamente ya casi 5 meses y de repente dejó de hablar. Es algo que a mí en lo particular pues me llamó muchísimo la atención, porque dije, algo raro está pasando aquí con mi hija, ¿no? En lo personal pues me llamó muchísimo la atención esto que estaba pasando con ella, pero dije, bueno, pues a lo mejor es algo normal, empezó muy rápido y pues esto se pudo haber parado, ¿no? Por alguna situación. Dije, bueno, no pasa nada. De repente, pues aparte de ¿cómo se llama? De poder, perdón, por ahí anda mi hija. De repente, pues ¿cómo se llama? Esta afectación no nada más fue ahí, sino que también, ella empezó a tener berrinches incontrolables, lloraba mucho, teníamos muchísima pérdida de sueño, mi hija casi no dormía, tenía exageradamente, trastornos de sueño, su conducta era terrible, ella podía llorar exageradamente, mucho tiempo. Mi primera instancia fue buscar un pediatra porque esto, la verdad, a mí ya no me estaba gustando. Yo soy la mayor de 4 hermanos. No, tenía 1 año, 5 meses. Al año y medio. Okay. Esto fue aproximadamente, pues iba en aumento. Entonces, pues empezamos a buscar un diagnóstico o algo que me dijera por qué está así. El primero fue un pediatra, que fue el primero que se me ocurrió. Dije, bueno, el pediatra debe de saber qué es lo que le está pasando a mi hija. Esto lo comuniqué con mi esposo,
pero me dice, ay, no, no creo, pues ha de ser berrinchuda, ¿no? Lo mismo me dijo el pediatra, pero yo la verdad estaba pues un poquito consternada porque pues yo la veía que se movía muchísimo, porque era demasiado el movimiento que ella tenía para un lugar, para otro, pero ya muy exagerado, o sea, ella no la controlaba. De repente, pues hacemos cambio de ciudad, nosotros estábamos viviendo aquí en Coatzacoalcos y nos vamos, nos Se van a la vamos Ciudad de México, ¿no? Así es, nos vamos a México y tengo alguna vivencia que pues la verdad es que a mí me impactó. En ese entonces pues yo ya la quería meter al maternal porque tenía la inquietud de trabajar en México y de repente al llevarla al maternal, pues pasa una ambulancia al lado de mí y mi hija no pareciese que no hubiera pasado nada. Y yo la verdad pues me tapé los oídos porque pensé que, no sé, a mí me molestó, ¿no? Es muy fuerte la sirena. Y mi hija pues no tuvo ni santo seña de esa situación, pareciese que no hubiera pasado nada, como si no la escuchara. Yo la verdad pensé que mi hija era sorda. Ese fue el detonante que dije, no, mi ¿Y hija ahí es le sorda y llevaste yo a otro entonces médico? busqué, que fue algo bien difícil en México, porque Aranza tenía, te repito, tenía año y medio, lo mucho tuvo al mes, cumplió un año y medio, y resultó que, pues, ¿con quién iba? Entre conocidos y demás empezamos a buscar por ahí, alguien que nos pudiese asesorar porque era difícil, ¿no? Yo me puse a investigar por internet que por los, podríamos decir, las conductas que tenía mi hija, qué pudiese llegar a ser. Y la verdad es que pues encontré unos diagnósticos que pues no me gustaron. Entre ellos era autismo. ¿Cuándo fue que supiste que tu hija era autista? ¿Y es en la Ciudad de México? Sí. Esto me costó a mí año y medio que me dieran un diagnóstico. Okay. Empecé a buscar el primero que me lo dio y que, bueno, después de año y medio, porque nadie te diagnosticaba en ese entonces, estoy diciendo que pues Aranza tiene 17 años, ahorita en la actualidad. Entonces, en ese tiempo nadie me quería diagnosticar a mi hija con año y medio de edad. Entonces, eso para mí era muy difícil. Dije, bueno, pues entonces ayúdenme. Afortunadamente nos encontramos ahí con un neuropediatra que me hizo la evaluación y me canalizó con otras dos terapeutas. Entre ellas me hicieron un diagnóstico del desarrollo y ella me hizo el diagnóstico, pues, más cercano, ¿no? Y sí, era autismo severo, con hiperactividad severa, porque mi hija se movía exageradamente, aleteaba, brincaba, lloraba, no tenía umbral del dolor, no tenía nada de umbral del dolor. Obviamente la sensibilización era muy selectiva a nivel auditivo. Ella pudiese pasar la ambulancia y no le pasaba nada, pero a lo mejor y sonidos extremadamente agudos era insoportable para ella, pareciese que le dolía. Entonces, sí era un poco complicado y fue muy complicado buscar un diagnóstico en ese entonces. Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, Sí. Alejandra, ahorita vamos a darle la voz al doctor Nahum. Sí, gracias. Gracias por externarnos tu experiencia como mamá, porque estoy muy segura que como tú, hay muchas mamás que están pasando actualmente por esa misma situación y no saben. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Bueno, yo creo que el instinto materno te dice, ¿no? ¿Cuáles son los focos rojos? Pues Doctor, sí y no. Sí, habría, por eso están ustedes aquí, por eso están ustedes aquí para hacer ejemplo y para ser guía de esas personas que no se atreven a reconocer que su hijo tiene algo, ¿no? Y no es malo, o sea, no es malo. No. Estoy en lo cierto, doctor Nahum, o me equivoco, no es malo padecer autismo. Ok, las condiciones de vida no son malas, ¿no? Tampoco las discapacidades ni las enfermedades. De hecho, en este sentido creo que
creo que por sí solo lo que se vuelve malo es lo social, ¿no? Ahí es donde vamos entendiendo varias cosas. Todos Doctor, tenemos, ¿sí? continúe. Todos tenemos como una idea de cómo es el desarrollo, de lo que esperamos, lo que nos enseña la televisión, lo que dicen los doctores, los pediatras, etcétera. La verdad es que la diversidad, que el desarrollo de las personas es tan variado, es tan grande en ese aspecto, que hablar de bueno y malo es complicado. Ahí yo creo que tiene mucho que ver con la imagen que se da de las condiciones mentales, de las condiciones de desarrollo. Ujú. Los papás, las mamás, pues al final de cuentas, cuando tenemos un hijo, lo que esperamos es que todo le sea fácil, que el aprendizaje, la socialización, la comunicación, que todo se vaya dando como se le da a la mayoría, entre comillas, porque una vez más las estadísticas van cambiando y los chicos con déficit de atención, los chicos con autismo, los chicos con discapacidad intelectual, las estadísticas nos indican que cada vez hay más personas con estas condiciones. Entonces, esta parte es importante también irla entendiendo. Yo decía, conozco personas que llevan 30 años haciendo esta parte del trabajo. En esos 30 años han visto cómo ha habido un boom en las poblaciones. Yo en este momento incluso ya tengo familiares con el diagnóstico. Cuando yo empecé a trabajar no sabía que ellos tenían el diagnóstico. Años después nos hemos enterado. Y eso va pasando, que cada vez es más común, cada vez más cotidiano. Llegas a la escuela y conoces a un niño, un tanto porque las familias ya se dan más esta posibilidad de no pensarlo como algo malo y por ende no esconderlo, no hospitalizarlo, no, no recluirlo. Y por otro lado, porque estadísticamente cada vez hay más personas con la condición del espectro autista. Esto es bien importante. Yo definitivamente estoy convencido en que estas tasas, estas estadísticas van a ir incrementando. Doctor, ¿cuál es el concepto de autismo? Me gustaría que nos comentara usted cuál es el concepto de autismo, médicamente Ok, hablando. eh, desde la perspectiva del DSM y del CIE-11, es una combinación de déficits en la comunicación, la interacción social y una combinación con los patrones restrictivos y repetitivos de conducta, actividades e intereses. En este sentido, también es importante referirlo. Hace unos años, hace 2012, hace casi 10 años, el síndrome de Asperger o de Asperger fue sacado de los manuales diagnósticos de la Sociedad Americana y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque entraban dentro del mismo cuadro clínico. Las personas que viven con una condición muy similar al Asperger suelen ser, o característicamente fueron, personas que tenían un amplio repertorio verbal y que tenían un amplio repertorio de habilidades también comunicativas y sociales, con los respectivos déficits que el trastorno lleva. Hoy en día mucha de la perspectiva está cambiando, incluso está habiendo un movimiento social que ya no tiene que ver solo con lo clínico, que ya tiene que ver, y que ya no tiene que ver solo con los padres, porque también ese es un cambio importante que yo podría decir que he visto desde que empecé a trabajar a la fecha. Las personas adultas con autismo están generando una identidad. Antes era mucho la comunidad ASPI, le llamaban en Estados Unidos, o con Asperger, pero incluso el símbolo, se está debatiendo, por ejemplo, ahorita mucho lo de si sigue la fichita de rompecabezas o se Rompecabezas utiliza azul, ¿no? exactamente, o se utiliza un infinito multicolor, con un 8 acostado, ¿no? Porque las personas empiezan a expresar su identidad, empiezan a generar una propuesta social y eso también modifica un poquito la concepción. Pero bueno, al final de cuentas, los manuales que no se suelen fijar mucho en este apartado también social, aunque lo consideran, lo siguen manejando como un trastorno. Es un trastorno que se caracteriza por déficits en la comunicación y la interacción social.
que tendrían que ver con algunas dificultades para entender el lenguaje o el comportamiento no verbal, tendrían que ver con entender los patrones de interacción y de socialización que se van dando en las personas neurotípicas, y esta parte también es como importante. Los niños neurotípicos ciertos procesos que tienen que ver con su desarrollo neurológico, van adquiriendo habilidades que les permiten socializar, que les permiten comunicarse, que les permiten interactuar en distintos grupos, van adquiriendo habilidades, y esto muy a pesar de los padres. A veces los padres son muy deficientes en los niños con desarrollo típico. Ellos van encontrando estas herramientas para socializar, para comunicarse, para entender las intenciones de los otros, para controlar las intenciones de los otros, para generar experiencias significativas eh, a través de situaciones sociales o simbólicas. Pero en el caso del espectro autista, bueno, en el caso de las personas con espectro autista, esto no se da de la misma manera. Por eso vamos a ver niños que de repente pudiera parecer que no se interesan en la socialización. Algo que sabemos ahora que podemos escuchar, y que las instituciones y los especialistas también hemos tenido la posibilidad de conocer más de las personas adultas con autismo, es precisamente esto. El déficit social no es una falta de interés, no es que el niño que no quiera estar con nosotros, pero es que no puede estar de la misma manera en que nosotros nos relacionamos, porque precisamente... Es un punto muy importante lo que usted está mencionando. No es que no quiera, es que no puede, la condición no le permite hacer eso, ¿no? No puede como nosotros queremos. Esa es una parte bien importante, ¿no? Muchas veces nosotros, como neurotípicos, queremos que todos se porten como nosotros. Esa es una de nuestras claves sociales para poder funcionar, para poder incluso a nivel social sobrevivir como especie. Inclusive hay quien habla de la evolución y de cambiar estos paradigmas, ¿no? Pero los adultos neurotípicos queremos que los niños nos hablen, nos miren, jueguen, etcétera, etcétera, ¿no? Con la concepción que nosotros tenemos de la infancia, porque también hay papás que esperan que los niños todo el tiempo están haciendo ruidos, y hay papás que imaginan que un niño va a estar sentado simplemente viendo la tablet, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con las ideas. Pero, una vez más, no es que no, a veces no es que no puedan, es que no lo hacen como nosotros. De poder, tal vez todos podrían. Y ahí viene mucho, por ejemplo, el enfoque terapéutico anterior, que era el de desarrollo de habilidades específicas, ¿no? Por ejemplo, muy desde de la teoría de la modificación de la conducta. Se esperaba que los chicos miraran a los ojos, ¿no? Y entonces había un entrenamiento, porque ese es el concepto, un entrenamiento de 6 meses, 12 meses, 24, esperando que el niño mantenga la mirada fija a nuestros ojos, cuando ese no es un requerimiento indispensable, y por el contrario, ¿no? Solo genera otras respuestas, otra ansiedad, genera malestar, ¿no? Muchas personas que han tenido este tipo de entrenamiento para ser como el resto de las personas, un enfoque muy normalizante, han desarrollado ansiedad, han desarrollado depresión. Hay un buen repertorio de datos sobre esto, ¿no? Sobre cómo algunas personas con autismo se han visto afectadas por este tipo de expectativas, donde queremos que el niño, para estar con nosotros, nos mire, cuando el niño puede estar viendo hacia la ventana, pero está con nosotros, y está con nosotros a su manera, con su sistema perceptual distinto. Y creo que esta es la parte importante, ¿no? Sí. Si lo entrenamos, hacemos un plan de modificación, el niño puede estarnos viendo todo el tiempo, el niño puede estar hablando y gritando y etcétera, pero tal vez no se sienta bien con esto. Y esa es la parte de respetar la diferencia, ¿no? Y es la parte de tenerlo como condición. Doctor, vamos a parar un momentito ahí con esta interesante explicación que nos está dando, para darle la voz a Mari. Mari, como presidenta de una asociación, tengo entendido que también tienes un hijo. Sí, así es. Con autismo. En tu caso, ¿cómo fue tu proceso? Mi experiencia. Tu experiencia, exactamente. Sí, Eduardo tiene actualmente 19 años.
fue totalmente diferente a lo que comentó Ale. Y yo creo que es totalmente diferente para cada padre de familia. En el caso de Eduardo, empezamos a los 2 años y medio, más o menos, con las terapias, porque Lalo no hablaba, Lalo solamente decía ma, pa, ja, y palabras solamente así entrecortadas. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar que esas palabras que tenía entrecortadas empezaron a ser cada vez menos, fue cuando nosotros empezamos a preocuparnos y ver qué era lo que estaba pasando. Entonces iniciamos, pues creo que la mayoría o muchos de los papás inician pues en los que tenemos por parte del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues al DIF, pues es a donde te recurres. Entonces, iniciamos ahí, de ahí fuimos también, nos refirieron a lo que es el área de neurología con un neurólogo, y ya el neurólogo nos decía que era disfasia del lenguaje. Entonces, a partir de los 2 años y medio, por esa falta de lenguaje, fue como nosotros empezamos a buscar pues todas las alternativas que teníamos para Lalo. Desde entonces iniciamos con el neurólogo. Ahorita yo le llamo por mi experiencia, o sea, en lo que es mi experiencia, con medicamentos, cosa que con el paso de los tiempos, con el paso de los años vimos que realmente pues no nos ayudaba en nada, ¿no? Porque pues Eduardo llegó hasta los 11 años con el mismo lenguaje que tenía desde los 2 años y medio, ¿no? A pesar de que estuvimos con un tratamiento médico, pues esto no evolucionó, no hubo un cambio, sino al contrario. Con el paso del tiempo fuimos buscando diferentes tipos de terapias con diferentes psicólogos aquí en Cuaxa, en Mina. Ahí fue en ese camino que conocí a Alejandra junto con Aranzo, y realmente fue algo complicado para nosotros también buscar a lo mejor buenos resultados, en el sentido de que en el caso de Lalo era un niño tranquilo, no era un niño inquieto, no se movía mucho, era un niño que jugaba con otros niños, y vimos que el lenguaje era lo que se venía quedando, tenía así ciertas estereotipías, cosas que estaban como que ocultas, cosas que eran casi invisibles para uno como papá que no sabe nada o que no sabíamos nada de lo que era referente al autismo. Lalo estuvo en una escuela regular y pasaron los años socializando y todo, y el lenguaje pues se nos siguió quedando, pero en ese tiempo también se empezó a presentar con Lalo ciertas conductas inadecuadas, en donde él ya, entiendo que por su frustración, a no tener una comunicación, a no tener un lenguaje, empezaba a empujarme, empezaba a gritar, empezaba a tener pues ratos, unos pues muy malos ratos, ¿no? Como familia, porque no nada más nos afectaba a él y a mí, sino a toda la familia, a su hermana, mi esposo. Entonces, con Lalo fue algo diferente, porque al llegar a los 11 años, aún con medicamentos, aún con diferentes tipos de tratamientos y de terapias, en donde no nada más era llegar un mes y ya, no era, estuvimos en terapias con 1 año y medio con una psicóloga, con 1 año con otra psicóloga, con otras 2 años así. Entonces no fueron terapias cortas, ¿no? En donde ni siquiera a veces te dicen, es que no le damos el tiempo, ¿no? A que la terapia haga el cambio o el niño. ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros llegamos hasta los 11 años, mi esposo y yo llegó un momento en el que veíamos que Lalo, pues, que no avanzaba en esas áreas, y fue cuando nos preguntábamos, ¿no? Si realmente estábamos haciendo las cosas bien o si realmente estábamos haciendo lo que deberíamos, ¿no? Bueno, ya sabían, perdón, ya sabían a los 11 años que Lalo tenía autismo, no. Siempre sus diagnósticos fueron disfasia del lenguaje, y fue cambiando. La última que nos dio un neurólogo, es donde ya tenía él ya 1 año de conocerlo o más. Entonces inició con disfasia del lenguaje, el trastorno del lenguaje, y de ahí
Ya el último reporte que nos daba era que tenía rasgos de autismo. Entonces, ahí como que después de conocerlo de un tiempo y de ver todas esas áreas que a lo mejor ni nosotros como padres veíamos en ese entonces, y nosotros también investigando en internet ya nos estábamos dando una idea en que Lalo tenía ciertas características que eran propias del autismo, ¿no? Entonces, no más era el lenguaje. Habían estereotipías, había selectividad en la comida, solamente comía una sola cosa. Mari, Entonces, con estereotipías, ¿a qué te refieres? Hay gente que no conoce el término. Nos gustaría que... sí, Lalo mueve mucho las piernas, mueve mucho, en el caso de Lalo es el movimiento de las piernas, siempre las ¿En tu caso, Ale, tiene alguna estereotipía tu hija fija? Ahorita, en el momento, no. Tiene en casa. Por ejemplo, Aranza brinca de un lugar a otro repetitivamente, no sé, 50, 100 veces. Pero cuando era, pues más chica, de menor edad, igual brincaba y corría alrededor de algo repetitivamente. A ver, entonces... Aranza siempre ha brincado, brinca y aleteaba mucho. Eso también es una estereotipía. Y Y Lalo mueve tenía los mucha pies, ¿no? ecolalia. ¿Qué es ecolalia? Y tenía mucha ecolalia. La ecolalia es una repetición de palabras, bueno, ni palabras son pues sonidos, como por un ejemplo, el psicólogo ahorita nos podría decir algún otro ejemplo, pero Aranza tenía mucho eso. Ella, al vez de hablar, hacía eso repetitivamente. Podría hacer todo el día. Ella les pregunto todo esto porque yo veo un patrón aquí. No se dan cuenta enseguida del diagnóstico, el niño aparentemente está bien y de repente para todo, empieza por el lenguaje y de ahí paran sus movimientos y de ahí viene un cambio conductual. Podríamos decir, doctor Naum, que son como que los signos de un autismo. Hay algunos signos comunes. Primero, estereotipias con I. Sería una corrección ahí. Las estereotipias son movimientos repetitivos y, como su nombre lo dice, estereotipados. A veces esas estereotipias pueden ser verbales. Hay por ahí un debate sobre las ecolalias, por ejemplo. Las ecolalias comúnmente se dan en ciertos procesos del desarrollo del lenguaje y, por ejemplo, yo te digo, ¿quieres agua? Y el niño contesta, agua, para hacer este clic comunicativo de que nos referimos al mismo concepto, y esa es una ecolalia funcional, pero hay diferentes tipos de ecolalia. En el autismo se dan diferentes tipos de ecolalia, puede haber funcional, puede haber disfuncional, puede haber una que es inmediata a las palabras y una que ocurre de manera episódica. Hay algunas características muy comunes que tienen que ver con los movimientos repetitivos, que tienen que ver con, por ejemplo, la parte de la mirada, que fue durante mucho tiempo una de las cosas que más se retomaron, tiene mucho que ver con los aleteos, con el girar sobre su propio eje, con el retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, creo que usted ya empieza a encontrar un punto en común. Cuando hay déficits en la comunicación, es decir, yo no puedo entender, por ejemplo, lo que ustedes me tratan de decir, lo que ustedes tratan de compartir conmigo, y a su vez yo no puedo compartir lo que yo necesito, lo que yo experimento, cuando tengo algunos movimientos o necesidades que no puedo tampoco comunicar, cuando tengo alguna dificultad con los sonidos o con cosas que a la mayoría de las personas no les causan molestia, la expresión va a ser la conducta. Es que Juanito pero a él pareciera que le está taladrando, ¿no? Junto de la oreja. Es que Juanito hoy mordió en la escuela y es un niño muy tranquilo, pero mordió.
y es que Juanito todo el día se sintió mal del estómago, pero por la parte sensorial no logra identificar qué es lo que le causa malestar y además no logra explicarnos que él se siente mal, simplemente vive ese malestar. Pero sí hay un patrón, perdón que lo interrumpa, sí hay un patrón de los niños que presentan autismo, sí hay un... Esa es la gran complicación con el autismo, que lo manejan o que se maneja muy amplio, ¿no? Si hay un patrón, el patrón típico siempre ha sido el de los movimientos repetitivos, la ausencia de dificultad para la comunicación y el lenguaje, que quiere decir esto, que el niño pues básicamente no habla o habla de una manera peculiar, que no nos entiende esas expresiones, pero además la tendencia a algunos comportamientos repetitivos, casi como comúnmente la gente los entiende, obsesivos. Como Aranza que brincaba, ¿no? Más allá, es un comportamiento repetitivo, pero los intereses restrictivos, por ejemplo, sería enfocarse en un solo tema, porque hay chicos que precisamente, por ejemplo, como decían, pueden socializar o pueden, o juegan con otros niños, empiezan sostienen la mirada, etcétera, y eso dificulta un poco el diagnóstico, pero, por ejemplo, se centran en alguna temática, los dinosaurios, los peces, los tiburones, y esto los estimula tanto que se vuelve un tema que no permite que se hagan otras cosas. Entonces, todo tiene que ser, por ejemplo, de peces. Y todo el tiempo hablamos de peces y todo el tiempo jugamos con peces. Y entonces, cuando yo te trato de meter algún tema que no tenga que ver con eso, como el lavarse las manos, como el ir al baño, como etcétera, si no tiene peces, no es relevante. Y entonces interrumpe otros aprendizajes. Es como quien se mete en el celular y no toma clases, ¿no? Ahora que está todo esto a distancia, ¿no? Me llama bueno, no sé cómo, yo no tengo un hijo que tiene autismo, pero sí me da mucha inquietud saber que ustedes dos se enteraron de los diagnósticos a una edad muy tarde. Afortunadamente tenemos el testimonio de ustedes y yo quisiera saber de qué manera les han ayudado las terapias a sus hijos. En el caso de Lalo, en el caso de, bueno, tengo entendido que Aranza ya se maneja súper bien. No sé quién de las dos quiera hablar acerca de cómo se han manejado sus hijos. Pues, bueno, vamos otra vez por orden. Ajá. Voy y después le damos la palabra a mi amiga. Mira, la verdad es que esto no es así tan fácil como decirlo. Aranza ha llevado infinidad de terapias. Aranza era un cóctel a los 2 años y medio. Igual literal. Que Lalo. Creo que hasta un poquito más elevado que Lalo. Sí, Aranza llevaba 5 medicamentos diarios. Entre ellos el famosísimo Ritalin. Y algunos otros que probamos, como el Risperdal, que fue el Maximus Plus, diríamos, de los medicamentos en ese entonces. Aranza fue para que ahorita tenga un comportamiento que, bueno, Aranza en la actualidad lee, escribe, está teniendo lectura de comprensión, tiene contacto visual, que es muy importante para poder tener una buena comunicación y empezar a tener una buena comunicación ante la sociedad y que ella se dé cuenta que hay algo fuera de esto. Obviamente tuvimos terapias de lenguaje, tenemos terapias de conducta y tuvimos unas terapias integradoras en las cuales marcan entonces esta clase de cosas, ¿no? Aranza suma, multiplica a la actualidad, tiene un buen, ¿cómo se le llama esto? Tiene sus espacios muy bien marcados, sabe cómo conducirse bastante bien, se sabe cambiar, va al baño, es una niña totalmente normal. A la edad que que acabo de mencionar hace un rato, Aranza pues no controló esfínteres hasta los 3 años, no tenía contacto visual, sus conductas eran totalmente irracionales para ninguna persona.
era difícil controlarla. Aproximadamente nosotros empezamos a tener un cambio después de regresarnos a la ciudad de Coatzacoalcos, gracias a una terapia que Mari probó, que yo me imagino que ahorita nos va a platicar de esto. Ujú. Yo nada más quiero mencionar que la verdad es que esto nos dio esa pauta porque Aranza ha ido a una escuela regular, que la verdad, pues, soy sincera, no nos ayudó en 6 años, realmente a nivel intelectual, obviamente para comportamiento tampoco. Esto ha sido gracias a un conjunto entre papá, mamá y familia completa. Aquí es un trabajo colaborativo totalmente. Este es un trabajo en el cual... Eso es importante. ¿Perdón? Que lo mencionas. Esa parte del trabajo colaborativo es muy importante porque yo creo que muchas veces cuando tu hijo nace enfermo, muchas mamás se quedan solas, ¿no? O no te entienden. Sí. Y esa parte que tú mencionas de colaboración, yo creo que sí hay que mencionarla, hay que exaltarla. Y es importante que la gente que nos está viendo y que tienen niños con esta condición, estén conscientes de ello, ¿no? Sobre todo sus familiares, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante esta parte porque el niño, a pesar de que sus conductas pues no lo acercan a la sociedad como tal, ni al grupo familiar, porque es difícil, las conductas se pueden llegar a poner muy complicadas, como Mari lo mencionó hace un rato, el que ya te empuje, el que te jale, el que te muerda, porque pues, también hay niños que muerden, es difícil, pero gracias a la terapia, la verdad, gracias a la terapia que nosotros llevamos actualmente una terapia y tenemos 7 años con esta terapia que pues llevamos aquí en Fundación Autismo Sin Límites, he visto un gran cambio, un gran cambio en la sociabilización de mi hija, en el comportamiento social, conductual que debe de tener. No es el típico reforzamiento como lo estaba platicando el licenciado, sino es algo muy natural. Aranza lleva teoría ahorita de la mente, en la cual pues esto nos ha ayudado a que pueda tener una vida pues más funcional en este entorno en el que vivimos, ¿no? En este entorno en el que vivimos y que pues actualmente hace un rato pues la pudieron ver conduciéndose, bueno, aquí en privado nosotros vimos a Aranza, una adolescente que pues ya ayuda en casa, que es bien importante, porque al final pues nosotros como papás no somos eternos, ni la familia, ¿no? Pero sí, vuelvo a hacer hincapié, la verdad esta terapia, aparte de que sí son niños que podemos decir que son niños que separan familias, sí lo podemos decir. ¿Por qué? Porque su misma conducta y su mismo comportamiento puede llegar a que ese papá, esa mamá, se aíslen por completo por el mismo diagnóstico. Y si nosotros no estamos al pendiente de eso, como papás, pues no le vamos a ayudar absolutamente nada. Así sean las terapias más evolucionadas que podamos encontrar sobre el autismo, es necesario trabajar en familia. Sé que hay dentro de cuando les dan el diagnóstico de autismo, sé que hay un proceso de negación y de aceptación, Mari. Quisiera que nos platicaras. Yo creo que tú tienes más trato con la gente, tienes más trato con las mamás, con los papás. ¿Cómo ha sido, cómo es ese proceso de negación, aceptación? Y ustedes, en lo personal, como mamás, ya dejando de fuera la asociación y todo esto, están como con una bandera de una tolerancia de parte de la sociedad, ¿no? Hacia los niños que tienen autismo. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de este tema. Ok.
Bueno, yo creo que para cada padre de familia es difícil, ¿no? Aceptar cualquier tipo de diagnóstico que nos pudieran dar, ¿no? Para hacia nuestros hijos. Pero cuando recibes este tipo de diagnósticos, en el caso de nosotros, que fue hasta los 12 años, después de que una psicóloga vino acá, a Coatzacoalcos, ella estuvo 3 días en mi casa, o sea, no observó solamente a Lalo media hora, o sea, estuvo observando todo nuestro entorno, toda nuestra vida diaria, la escuela, fuimos a la escuela, me vio cada detalle de cómo actuaba yo para mi hijo, y eso nos ayudó muchísimo. La psicóloga de hecho nos abrió un, un panorama totalmente de lo que estábamos viviendo, ¿no? De la realidad, de cómo actuaba yo como mamá hacia mi hijo, de cómo teníamos que cambiar también nosotros, no nada más él, a lo que dice Ale, o sea, estamos relacionados todos, ¿no? Ayer éramos todos, incluso cuando ella vino con nosotros, platicó con mi familia, con mis hermanas, con los abuelos, o sea, la idea es integrar a toda la familia. Hubo un momento en el que ella nos iba a entregar el diagnóstico y fue algo así como que, pues estaba esperando a mi esposo y ¿a qué hora llega tu esposo, Mari? Porque como que no quería darnos así, quería que fuera como que de alguna u otra forma, pues para cada papá el impacto es diferente, ¿no? Entonces, Que todos se sintieran parte de, ¿no? entonces, ya cuando nos dijo que Lalo tenía autismo, nosotros, pues realmente no fue algo tan complicado de aceptar, podría decirse, porque en todos estos 11 años, pues también fuimos involucrándonos, ¿no? Investigando, viendo que todas estas características sí acertaban a lo que era un diagnóstico de autismo, pero para mí como mamá lo más importante era saber si había algo más que pudiéramos lograr como familia, como sociedad, como psicólogos, terapeutas, y encontrar la forma de saber si Lalo podría darnos esa oportunidad de escucharlo, ¿no? De escuchar su voz. Y pasaba algo curioso. Lalo sabía escribir, pero, y uno al ver que tu hijo está escribiendo, pues tú dices, no, pues es que sí sabe leer y escribir. Pero o sea, nos dimos cuenta de tantas cosas cuando ella vino aquí a Cuautla y yo dije, híjole, o sea, Lalo sí escribía, pero era pelota y dibujaba la pelota, casa y dibujaba la casa. Y si tú le decías a Lalo, escribe solo, escribe está. Lalo no escribía porque no lo relacionaba con una imagen. Lalo tenía una memoria fotográfica ya hasta ahorita excelentísima. Pero igual. aceptar el diagnóstico depende de cada familia. Para cada familia puede ser algo no tan difícil de aceptar, para otras sí. Entonces, en conocer a cada padre de familia, escuchar cuál es su forma de pensar, cuáles son las expectativas que tenían o que tienen para con su hijo es muy importante para poder lograr ayudarlos al 100%. O sea, si no vemos todo lo que hay alrededor del niño, si no vemos una religión, si hay cuestiones políticas, si hay cuestiones de ciertas propias de tradiciones familiares, o sea, lo que decía el psicólogo sobre referente a todas estas áreas sociales, a todas estas áreas en las que a veces a lo mejor no se trata de que queramos que un niño vea o nos esté mirando todo el tiempo, sino que observe su alrededor, que logre tener ese contacto visual para estar con sus primos, para estar con sus... y empezar a conocer sus intereses, porque en el autismo, para algunos de los niños es difícil conocer cuál es su interés propio de cada uno de ustedes. En el caso de Lalo, pues realmente escucharlo hablar, escucharlo expresar, para nosotros fue el regalo más grande, la verdad, porque pues era lo que él más pues repercutía, ¿no? En su desarrollo, el lenguaje, la comunicación. Lalo ahorita, pues es un niño totalmente independiente, en este caso, control de esfínteres lo llevamos hasta los 6 años, y es increíble que a veces papás, o sea, nosotros
cómo dejamos pasar el tiempo porque pensamos que porque tienen algo no pueden hacer algo, ¿no? Y realmente ahí también cambias tu forma de pensar, o sea, sí tiene algo, tiene algunas dificultades, pero si trabajamos constantemente, si juntos, tú con tu parte como papá, tú con tu parte como mamá, lo podemos lograr y terapéuticamente también, ¿no? Entonces, es completamente autónomo, o sea, no depende de mí. Y cuando él aprendió a llevar a cabo todas esas, pues toda su autonomía, la verdad es que yo como mamá me sentí tan feliz y tan reconfortada de ver que no era que mi hijo no pudiera hacer las cosas, era que teníamos que trabajar juntos para poder lograrlo. Es a lo que iba, es un trabajo de equipo. De hecho, el lema de la ONU actualmente, bueno, para este año es puedo aprender, puedo trabajar. Tu hijo ya habla, ¿no? Sí, Y tu sí, hija, Aranza, también veo que ella hace labores de casa, ¿no? Ya es, Sí, no 100% autónoma, pero ya se maneja sola, ¿no? sí, ella bueno, cocina de vez en cuando. Ahorita andamos batallando toda con la lavada de la ropa, pero se cambia perfectamente. Ahorita ya es toda una adolescente que ya se combina ella sola su ropa, que ya elige qué se va a poner, que si se ve bonita o no, porque también es difícil llegar a ese nivel con ellos. Este, es todo un proceso porque pues no hay diferencia entre lo bonito y lo feo a Sí, hay veces. diferencia. No hay ¿Lo que edad diferencia tiene, para ellos. Mari? Lalo está por cumplir 19, ahora en Ok. abril. Así es. ¿Y los dos niños van a estudiar una carrera profesional o no estamos en ese proceso? ¿O más No, adelante? no, lo que tenemos pensado es poder encontrar lo que es enfocarnos en terapia ocupacional o algún centro donde se les enseñe a aprender algún oficio, ¿no? Esto va de acuerdo a los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en el Y caso las de la, capacidades, ¿no? Intereses y capacidades. sobre todo los intereses, porque tiene que ser algo referente a lo que a él le interese, a lo que a él le guste, ¿no? Y pues a lo mejor se le dificulte un poco aprenderlo, pero si le gusta, pues yo sé que él lo va a adquirir. La escuela la tenemos desde la primaria y realmente depende de cada familia. Por ejemplo, hay familias que pues quieren que su hijo vaya a la escuela independientemente si tiene un diagnóstico o no, o las dificultades que tengan. Y hay familias que, por ejemplo, deciden, en el caso de Lalo, dejamos la primaria y nos enfocamos en la terapia. Le costó mucho trabajo estructurar oraciones, poder tener, y todavía seguimos trabajando en la comunicación, pero fuimos de la mano a que él fuera independiente, a que él se cepilla los dientes, se baña, se cambia, se alista. O sea, si yo le digo, Lalo, vamos a salir, alista maleta, o sea, él no depende de mí, él depende de él mismo. Entonces, depende mucho de lo que nosotros queramos, pero lo más importante es saber que entre más temprano nosotros como padres empecemos a poder quitarnos esa duda o quitarnos ese miedo de que qué tal y voy y me dicen que tiene algo, qué tal y voy, y entonces el tiempo va pasando, ¿no? Entre más temprana sea la intervención, serán mucho mejores los resultados que vamos a tener. Y no hablo de resultados con referente a lo que es algo a lo mejor hacia lo escolar, sino hacia que nuestros hijos sean felices, sean independientes, sean autónomos, y ver que realmente el autismo no es algo que limite a una persona, que limite a una familia, sino es algo que si es de un trabajo arduo y pesado y que todos los días tenemos que estar trabajando con nuestros chicos y todos los días tenemos que explicarles muchas cosas, pero realmente yo creo que el punto clave es encontrar las personas adecuadas en donde tú como padre te sientas cómodo llevando a tu hijo a terapia, en donde te expliquen detalladamente qué trabajan, qué hicieron, que te guíen para poder llevar a cabo, pues en casa también todas esas dificultades que se te presentan en casa, que no las hacen en terapia porque obvio no es lo mismo estar en terapia que estar en la casa, pero el acompañamiento que tenemos nosotros aquí
realmente en este camino y ahora donde estamos realmente ha sido muy favorable porque nos han ayudado en todo este proceso a encontrar todas estas dificultades como algo que no son realmente así, que no es una dificultad, sino es un apoyo mutuo en donde nosotros tenemos que aprender, nosotros como papás tenemos que aprender mucho en cómo ayudar y apoyar a nuestros hijos. Tengo aquí, Mari, qué padre que estás mencionando esto, porque precisamente tengo aquí a Blanca Calderón. Tiene un hijo autista, tiene 23 años, dice que no habla, pero es muy inteligente. Doctor, vemos que el tema es muy amplio, desgraciadamente no tenemos todo el tiempo como quisiéramos, las redes sociales son muy, pues son muy rápidas, luego la gente como que se nos aburre un poquito. Yo quisiera que nos platicara, o bueno, hay dos cosas que nos mencionan acerca de la importancia de la intervención temprana ante esta condición. En el caso de María Jesús y en el caso de Alejandra, batallaron bastante, fueron con un montón de doctores, desde puntos para acercarte con las redes. ¿Qué puede? Una disculpa, se alentó mi red, no pude escuchar No la se parte preocupe. final de la pregunta. Le repito la pregunta. Le comento que hay una Bianca Calderón nos escribe por redes sociales, nos dice que tiene un hijo que tiene 23 años, que es autista, pero que no habla y que es muy inteligente. Y usted, bueno, en el caso de las tres, nos mencionaban que la importancia de la intervención temprana. Sin embargo, en el caso de María de Jesús y en el caso de Alejandra, batallaron mucho para que alguien les diera un diagnóstico. No sé si usted nos podría dar como que unos puntos clave para cómo saber si nuestro hijo tiene autismo o a dónde nos referimos o con quién acudimos. Me llama la atención que, bueno, usted es psicólogo y a María de Jesús le detectó el autismo su hijo, una psicóloga. Ale, no sé, también en tu caso, ¿también fue un psicólogo que te detectó el autismo de Aranza? Sí, sí, Aranza ha cambiado a varios diagnósticos. Aranza entró a un año con trastorno generalizado del desarrollo, al año y medio, perdón, porque no me diagnosticaban en ese entonces por el MS5, doctor, la verdad no sé bien el término, no me diagnosticaban a temprana edad y era trastorno generalizado del desarrollo. A los 4 años, 5 años, no es cierto, a los 5 años me dieron que era autismo, y Aranza a los 8 años aproximadamente, Mari, no me acuerdo, que creo que teníamos ese cuando íbamos a Mina, me dieron que como Aranza empezó a hablar después de los 4 años, me cambiaron mi diagnóstico, volví a diagnosticarlo igual con otra psicóloga especialista en autismo, y me dio síndrome de Asperger, porque ya Aranza hablaba más. Y hasta ahorita es en el diagnóstico que, ¿cómo se llama? En el que estamos actualmente. Okay. Entonces, doctor Naum, ¿hay alguna prueba para diagnosticar el autismo? Lo pregunto como población general o como una mamá que a lo mejor no se ha dado cuenta que mi hijo tiene autismo. Por ejemplo, nosotros a veces decimos en mi casa, no, pues es que es disléxico, es que es disléxico. O, por ejemplo, repetimos, no sé, me llamo Diana Calderón Zúñiga, Diana, o sea, como que vuelvo a repetir, y hay cosas, ¿no? Entonces, quisiera yo, bueno, es un caso tonto, ¿no?
pero quisiera yo que nos dijeras, ¿hay alguna prueba para detectar el autismo o hay algunas generalidades específicas y qué hago, ¿no? Si veo así algo raro. Ok, sí, hay dos tipos de prueba, las de cribado. Si ustedes se meten a internet y ponen prueba autismo, prueba diagnóstico, ya sobre todo las asociaciones de padres se han encargado de subir pruebas muy sencillas, muy simples como el MChat o como el QChat, las llenas y te habla de la probabilidad. Entonces son pruebas que son muy sencillas, son estilo estos cuestionarios de Facebook, inclusive alguna vez me tocó ver un cuestionario de Facebook de estas pruebas, y entonces te preguntan, tu niño te mira a los ojos, tu niño juega contigo cuando lo subes a tus piernas, tu niño a veces parece que no te escucha, tu niño no te voltea a ver cuando le hablas, y a partir del acumulativo, de manera automática te arroja sospecha o probabilidad de autismo, ¿no? Pero no son pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque un niño con una dificultad auditiva precisamente no va a voltear, o el uso de la mirada va a ser distinto en algunas ocasiones, inclusive algunas personas sordas van a tener estereotipias. Lo que sigue después de una prueba, por ejemplo, de cribaje, es una prueba diagnóstica. En el mundo hay dos que son estándar de oro, el A22 y el ADR. Creo que también hay algo que ha ocurrido con los testimoniales hoy, y es que hay un viacrucis a veces para el diagnóstico, y lo llamo como un viacrucis porque es doloroso, es difícil, es caro. Aquí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, hay bien poquitas personas que manejen, me parece que son 2 personas del estado de Veracruz que manejan el A22, que es la prueba estándar de oro, o sea, la más de las más en el mundo. Solo 2 personas, me parece, que lo tienen original, ¿no? Hay muchos terapeutas que usan las herramientas piratas o copia, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, a veces el fin justifica los medios. Hay otras formas de hacer diagnóstico, como lo decían, la observación, ¿no? No es solo ir a aplicar una prueba. A veces los papás se quedan mucho con la idea de que es ir a aplicar un electroencefalograma o ir a aplicar el A22 forzosamente. Un neuropediatra o un neurólogo nos va a poder ayudar con el electroencefalograma, pero la parte clínica, la parte de observación, se puede sustituir. Al final de cuentas, las pruebas salieron de ahí. Un psicólogo o un psiquiatra o un neuropediatra con buena expertez en el campo va a poder hacer un diagnóstico clínico, que es como antaño se hayan venido haciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Mari, ¿no? Que la psicóloga acudió a su Exactamente. hogar a observar no solo a Lalo, sino a observar Las al entorno interacciones. familiar. Okay. Claro. Aquí hay una situación complicada. Esos servicios no suelen ser públicos. Esos servicios suelen ser particulares, ¿no? Pensar que por ejemplo, yo como psicoterapeuta, como psicólogo, me vaya 3 días a la casa de otra persona a observar a su hijo, no hay un modelo gubernamental que lo maneje, y además por las condiciones de la contingencia es súper complicado, pero además, y eso es lo que nos ayuda a sopesar la prueba, el tiempo de diagnóstico. Yo trabajo en una institución de gobierno y antaño los diagnósticos tardaban 1 año y a veces quedaban provisionales. Es decir, es autismo, pero vamos a revalorar en 1 año de terapia si sigue siendo autismo. Si ya cambió, entonces es que no era autismo. Y a veces tenías personas que llevaban 5 años en diagnóstico. Y ellos... ¿Perdón? 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 No escuché ¿Qué fue lo que último. pasó con Alejandra, el cambio de diagnóstico, ¿no? Usted estaba comentando del cambio de diagnóstico, fue lo que pasó con Alejandra en el caso de Aranza. Sí. Y hay veces que, por ejemplo, se tienen que mover a la Ciudad de México. Yo conozco personas que se han ido a Cuba a buscar el diagnóstico, y se han regresado de Cuba a Estados Unidos, Ciudad de México, con un diagnóstico provisional. Y entonces esa es una parte complicada de los diagnósticos, que a veces suelen ser caros, a veces no están al alcance de todas las familias, al igual que las terapias. Hay 2 leyes de autismo, la federal y la estatal,
y salió un decreto por ahí. En su momento también me tocó participar en la propuesta, y las propuestas son muy bonitas, son muy padres, ¿no? O sea, qué padre que hubiera un modelo laboral, un modelo de desarrollo escolar, un modelo terapéutico. Y qué padre que el Estado lo pudiera sustentar, ¿no? Pero la verdad es que económicamente no. O sea, yo les diría, en instituciones públicas a veces hay una planilla de 250 niños y más en lista de espera y 12 terapeutas. Entonces, si hacemos el cálculo de horas, el cálculo de necesidades, no nos da el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense un diagnóstico donde yo puedo ver a un niño una hora, una vez al mes, y es un niño que me viene desde otro estado, a veces, incluso, ¿no? En su momento llegó a ocurrir. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que está habiendo más información. Lo bueno es que hay una nueva generación también de especialistas, de psicólogos y de médicos que ya no tienen tantos prejuicios de lo que es el autismo o de lo que no. Y entonces, yo también podría decir eso, tenemos una nueva generación de personas jóvenes que ya son capaces de encontrar los diagnósticos a través de las pruebas o a través de la observación o a través de distintas herramientas, porque aunque A22 y A10 pueden ser estándar de oro, no lo son todo. Estas personas ya tienen mayor posibilidad de hacer este diagnóstico, y está habiendo más precisamente porque hay mayor cantidad de personas con autismo y porque los papás, los especialistas se han ido involucrando. Yo hace años decía esto, ¿no? A una persona que conocí, eh, oye, ¿y el servicio que tú estás dando es bueno? Pues sí, porque los papás no se quejan. Ok, pero tus papás han tenido otra experiencia terapéutica. O sea, ¿has permitido que tus pacientes sepan qué tipos de intervenciones hay o qué opciones hay? Pues no. Ah, bueno, es que probablemente eso va a pasar cuando un papá sepa que hay otras opciones, a lo mejor no se sienta a gusto con lo que tú haces. No quiere decir que lo que tú haces esté mal, pero quiere decir que no para todos funciona igual, porque no todos somos iguales, ¿no? También el diagnóstico a veces, cuando es a través de la clínica, a través de las pruebas, pues es más difícil porque las pruebas ya tienen todo ese abanico de posibilidades. Pero en el caso de la evaluación clínica pasa lo mismo. Habrá un especialista que nos va a decir que no, pero si nosotros sospechamos, mi invitación es a seguir insistiendo, a seguir probando. Vamos a ver con 2 o con 3, si se puede todos a través de un sistema público, si no contamos con los recursos, y si no se puede, pues a través de los particulares. Pero El caso es siempre que es una cuestión. los padres de familia no dejen de insistir, ¿no? Exactamente. Ahora, el pediatra va a ser clave, porque los pediatras ven infinidad de niños. Entonces, un pediatra que de verdad observa a los niños, pues sabemos que hay médicos que no lo hacen, eh, pero un pediatra que de verdad observa a los niños y que observa su comportamiento, no solo su condición general orgánica, nos va a poder dar la primera sospecha. ¿Quién más? También los docentes, las maestras de preescolar son expertas en desarrollo. O sea, ellas se dan cuenta cuando entra un niño. Al, eres maestra, ¿no? Sí, soy maestra, no de profesión. Yo soy licenciada en diseño gráfico. Doy clases en secundaria y prepa ahorita actualmente. Difiero un poco con el licenciado. ¿Por qué? Porque yo he tenido en estos 17 años con mi hija como 5 pediatras. Y nunca he visto que el pediatra sepa. Está desgraciadamente, igual que pues muchas personas de nosotros, incluyéndome yo en mi entonces, falta de conocimiento, falta de información hacia este diagnóstico, hacia este padecimiento como tal. 2, a las escuelas estamos en las mismas condiciones. Nos hace falta muchísima información de de que tengamos latentes ciertos comportamientos, como tú lo has dicho,
para que nosotros como docentes nos demos cuenta también que algo está pasando con el niño. Puede pasar a veces un año completo los niños en kinder y las mismas maestras, que hay veces que pues desgraciadamente a lo mejor son salones con numerosos niños en cada salón, no alcanzan a tener esa discriminación entre uno y otro de su comportamiento. Igual, es por lo mismo, o sea, por la falta de desinformación que hay como tal. Soy de la mamá que el primer día que vi cuál era la acción de los docentes ante mi hija, la saqué de la escuela. Es un caso que pasó, ¿no? ¿Qué nos quería decir, doctor? Yo ahí vuelvo a hacer el énfasis, ¿no? Si es un médico que se interesa, si es un docente que se interesa, ¿no? Eso va a ser clave, ¿no? El médico que se interesa sabe de desarrollo. O sea, un pediatra que no sabe de desarrollo es un pediatra que no se está interesando. Un docente que no sabe de desarrollo, que no, aunque haya 30 niños, tú te das cuenta si Juanito se aísla y aletea, porque no está cubriendo el plan curricular de y educación. es el trabajo de los papás, ¿no? Que también no hay que dejárselo todo al trabajo a los maestros. En el caso de Alejandra, en el caso de Mari, estuvieron muy al pendientes de sus hijos, ¿no? Tenemos aquí una pregunta. Actualmente, ¿qué costo tiene una evaluación de diagnóstico y cada cuánto tiempo se debe evaluar el diagnóstico, doctor Nahum? Ok, depende de la situación, ¿no? En un centro público, una evaluación puede costar 200 pesos, toda la evaluación. Y yo conozco casos de evaluaciones que sobrepasan los 20,000 pesos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los costos? Van de eso, ¿no? Conozco especialistas que hoy están en Tijuana y mañana se vienen a Veracruz a estar 3 días con la familia y le van a cobrar 10,000 pesos por día. Bueno, vamos a recapitular para no perdernos. Entonces vamos a hacer como un resumen. Mari y Alejandra nos dicen que es muy importante el entorno familiar, la unión familiar, el trabajo en equipo para sacar adelante a nuestros hijos. Los hijos de Lalo, que es hijo de Mari, y Aranza, que es hijo de Alejandra, son personas que ya son autosuficientes, que les ha costado mucho trabajo, pero este trabajo en equipo los ha hecho ya los niños, así que a lo mejor no son lo que la gente quiere que sean, ¿no? Pero ya se valen por sí mismos. Podemos buscar ayuda, doctor, en el sector público y podemos buscar ayuda en el sector privado. Y hay 2 pruebas que son AD2 y ADR, que son las pruebas de oro. A22 y ADR. ADI. Uh-huh. ADR. Ok. Citando a Alejandra, no hay que dejarle todo el trabajo a los maestros, hay que meter como padres de familia, porque Alejandra yo creo que es una mujer muy preocupada, igual que Mary, y Mary también con su familia, ambas trabajaron en equipo para sacar adelante a sus hijos. Y no sé si tengan algo más. Hay una pregunta aquí que tengo aquí, un comentario, dice, si pasamos al lado de los padres de niños que sufren autismo o Asperger, ¿hay alguna manera de sobrellevar esa situación y así poder apoyar a su hijo? Pues nosotros como, por ejemplo, yo paso al lado de Lalo y de repente Lalo, no sé, hace algunos años tiene una conducta, ¿qué puedo hacer yo como integrante de la sociedad para sobrellevar a un niño con autismo o para integrarme con un niño con autismo? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Pues yo creo que, perdón por meterme, yo imagino que ahorita Mari también va a contestar. En primero, yo creo que la tolerancia, y esa tolerancia la tenemos con cualquier persona, no necesariamente que sea autista, o síndrome de Asperger.
hay veces que las mismas conductas hacen que pues a otras personas quizás no le gusten, ¿no? Pero yo creo que esa es la palabra clave. Yo creo que la tolerancia, la comprensión y pues yo creo que el ser amable a nadie le pasa, ni le perjudica, ni le incomoda, ni le... Es tan solo ser amable y comprender. Hay situaciones muy difíciles en la actualidad que pueden pasar cualquier mamá, en alguna rabieta. Voy a poner un ejemplo rápido, una rabieta a lo mejor en el súper, y puede hacer que el niño te lo lleves casi arrastrando de la mano y pueda venir alguien, otra persona y decir, oye, pero es que te lo estás robando. Creo que es tiempo de analizar, es tiempo de ser tolerante porque hay personas que los niños gritan exageradamente y hay personas que no les gusta que griten los niños, ¿no? Yo creo que más bien es esta situación en la cual debemos Tolerancia, ¿no? Es una tolerancia y es la tolerancia que yo espero que ahorita en la actualidad y en las condiciones en las que nos encontramos, que hemos estado mucho tiempo encerrados, hayamos reflexionado en muchas clases de conductas que nosotros mismos hacemos y que no somos tolerantes con el mundo en general. O sea, es muy difícil encontrar una persona tolerante. Yo sé que Mari tiene también una perspectiva muy parecida a la mía, pero a mí también me gustaría escucharla porque realmente la tolerancia es el punto clave, no nada más para la sociedad, ¿no? Sino para la familia, para el resto ya de este planeta. Ok, Ale. A ver, Mari, ¿tú qué nos aconsejarías? Bueno, creo que aparte de la tolerancia, la empatía, ser empático, ¿no? Lo que pasa con los niños en las cuestiones sociales, social para el papá, ¿no? Realmente socialmente como padres nos cohibimos y muchas veces ni siquiera nosotros mismos como papás sabemos actuar hacia nuestros hijos. A veces no sabemos ni siquiera manejar una rabieta, no sabemos si levantarlo, si hablarle, o sea, todo depende del proceso en el que esté el papá. Y eso lo hemos aprendido mucho aquí. Y ¿por qué? Porque nuestros terapeutas nos han ayudado demasiado a saber manejar estas situaciones sin sentirnos culpables, porque realmente cuando te empiezan a ver que estás en un centro comercial o estás en el cine o estás en cualquier lugar y sientes las miradas, sientes que te da pena, ¿no? Entonces, tú como mamá, híjole, saber sobrellevar todas esas situaciones en ese momento es muy difícil, es muy complicado. Y yo creo que todo cambia cuando te encuentras con personas empáticas, personas que no juzguen, ¿no? Que pueden ver una situación y decir, híjole, pues creo que le está pasando mal a mamá, ¿no? Pero es mejor quedarse con eso a lo mejor aquí nada más y no mostrar así como que, ay, ¿qué está pasando, no? Entonces, a una mamá pues le cohíbe, ¿no? Nos cohíbe, bueno, creo que en la etapa en la que nuestros hijos estaban más pequeños era la más, o es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque estás entre un proceso de aceptación, entre un proceso de donde no sabes ni siquiera por qué está actuando tu hijo así, y realmente todo esto creo que nos ha enseñado a ser empáticos, a ser tolerantes. Yo creo que somos mamás que realmente tratamos a veces solamente a lo mejor observar y omitir que alguna palabra salga de nuestra boca, pero sobre todo no juzgar ciertas acciones que las mamás a veces llevan a cabo estando en algún lugar. Muchas veces, no sé, el psicólogo realmente aquí hay situaciones con los niños en donde le gusta ir a algún lugar de comida, ¿no? Algún lugar a comer, y entonces insiste, y a lo mejor lo llevaron un día antes, y ese día pasaron otra vez porque fuimos a hacer algo, y entonces el niño quiere volver a ir, y tú le dices al niño, no, no, entonces el niño no, y empieza a llorar, y a gritar, y a patalear, y pareciera que eres una mamá que no quiere comprarle algo a tu hijo, ¿no? Pero realmente comprender el autismo, entenderlo, es un tema tan grande, tan enorme, porque lo mismo pasa, como lo comentábamos antes, con las escuelas.
con con los médicos, con todo esto. Sí, con la sociedad en general, ¿no? Así es, nos ha llevado a ser mamás empáticas, a ser mamás que tenemos que ver de otra forma a cada familia que está enfrentando una situación así, y creo que eso nos ha pasado a la mayoría de las mamás que nosotros conocemos o que nos hemos conocido en este trayecto. Y yo creo que todavía falta mucho, mucho por aprender, mucho por hacer, mucho por conocer, pero realmente creo que de lo que nosotros hemos aprendido aquí donde estamos es eso, tratar de ser empático. Aquí hay mamás que de verdad ven a los niños, saben que no todos los niños pueden iniciar con las características de autismo, pero no todo va enfocado hacia el autismo. Puede ser un TDAH, puede ser solamente un problema conductual, sensorial. Son Okay. tantas cosas, no son tantas cosas, pero ser empático ante cualquier situación, ser tolerante ante cualquier situación y no juzgar sobre todo es una parte esencial, fundamental para hacer que esa mamá no se sienta mal, no se sienta cohibida. Todo esto, yo creo que es para lo que decía al inicio, no es nada más cuando recibes un diagnóstico de autismo, ¿no? Sino cuando tienes a un niño que tiene dificultades en el aprendizaje, en ser él mismo, en ser autónomo, Okay. pues se vive, ¿no? Se vive con todo esto. El psicólogo no nada más es para el niño que tiene autismo, doctor, es también para la familia. Sí, es bien complicado. Las Sí, personas no lo entendemos, ¿no? Para poder ayudar a otra persona tenemos que estar bien nosotros, ¿no? No Qué puedes bueno estar, que mencione este punto, doctor. Qué bueno que no mencione. puedes estar tú en medio de una crisis de ansiedad o de angustia y tratar de calmar al otro, ¿no? Por este lado, lo de la tolerancia estoy totalmente de acuerdo. Cuando nosotros vemos a un niño que está en una situación de crisis, por ejemplo, en el supermercado, hay que pensar, ¿no? No todos los niños tienen autismo. Podemos preguntarnos, ¿este niño que está gritando y que está tirando en el suelo está siendo víctima de una agresión? ¿Se lo está tratando de llevar a alguien? Porque esa es la respuesta común, ¿no? Tampoco es dejar de involucrarnos, pero si es, por ejemplo, esta parte de si vas a observar y observas que no es una situación de ese tipo y observas que este niño está teniendo un comportamiento de berrinche, pero que no hay una situación que no tenga que ver con, o que no tenga que ver con las mencionadas, entonces es excelente aplicar la misma que los primeros auxilios, ¿no? ¿Puedes ayudar? ¿Sabes dar primeros auxilios? Entonces, si no sabes dar primeros auxilios y no puedes ayudar, no tienes nada que hacer ahí. No aglomeres, no es un espectáculo para que estés viendo, ¿no? Ya para cerrar con broche de oro es observación, empatía y tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo algo falta ahí. Alejandra. La intervención temprana. El no miedo a que tú, sí, es muy. Entonces, muy, intervención temprana, observación, es tolerancia y empatía. Bueno, ya para cerrar con broche de oro, Alejandra, pues tu testimonio lo podemos ver en las redes sociales que ahorita nos va a decir Mari. Doctor, usted está en Jalapa. ¿Tiene alguna red social en la que se puedan poner en contacto con ustedes de Jalapa? Porque tenemos periódico en Jalapa, en Cardel, en Veracruz. Alguien que se pueda comunicar con usted, si nos puede decir su red social o dónde se pueden comunicar con usted. Claro, yo a través de mi Facebook, Nahum Riveros, así me encuentran. Hay un colectivo, yo también un poco inactivo, unos amigos y yo, que trabajamos precisamente en todo lo que tiene que ver con la diversidad, se llama Colectivo Akbar, y a través de ahí podría ser muy fácil contactarme. ¿Colectivo, perdón? Akbar, A-K, A-L. Ajá. Ok. Y su Facebook es Nahum Sánchez Viveros, así aparece en su Facebook. Así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor.
Mari, si nos das tu nombre de tu asociación una vez y nos preguntan en dónde te pueden encontrar, y el testimonio de Alejandra lo pueden ver en la red social de la página de esta asociación que te nos va a decir Mari. Sí, nosotros somos Autismo Sin Límites de Coatzacoalcos, Veracruz. En nuestras redes sociales, así igual nos pueden buscar como Autismo Sin Límites. Y bueno, ahí también está toda la información, ya sea dirección, teléfono. Algo muy importante que manejamos nosotros es que la primera entrevista con los papás no tiene ningún costo. La idea es poder aportar, despejar dudas, o sea, independientemente de la decisión que tomen el papá, pues lo importante es en ese momento escucharlos, tratar de orientarlos lo mejor posible, despejar las dudas que tengan. Y algo muy importante que yo siempre le comento a los papás es busquen, no nada más vengan a un solo lugar, pueden visitar todos los lugares que ustedes encuentren en redes sociales, que ustedes puedan escuchar de otra persona, que busquen cuál es la mejor alternativa para sus hijos. Y bueno, pues nosotros somos Autismo Sin Límites y realmente el trabajo que se hace es trabajar mucho con los papás, con los maestros, con los niños, pero sobre todo con todas las personas que quieran apoyar, conocer, saber todo lo referente a lo que es el autismo. Y bueno, ahí en las redes... Bueno, pues muchísimas gracias, Mari. Ok. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ya tenemos referentes para Jalapa, para Cardela, ya con el doctor Nahum, para los lugares vecinos de ahí de Jalapa, y también acá para más para el sur, gente de Mina, de Acayucan, de Nanchital, que quieran, que tengan niños con autismo, pues ya saben a dónde dirigirse. Esta entrevista se queda grabada para cualquier referencia. Y muchísimas gracias a los tres, que tengan excelentes vacaciones. Y pues nada, ¿no? Ya nos despedimos. Les agradezco una vez más a nombre de Grupo Editorial Olmeca su participación y que pasen una excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.